Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a hablar sobre una obra muy interesante, como es la obra Crimen y Castigo, del autor Fyodor Dostoyevsky. Esta obra es muy interesante, es un poco amplia, pero la verdad es que vale la pena leerla. Les voy a dar un simple resumen para que se animen a leerla, ya verán que les va a encantar. Esta obra empieza en un lugar llamado San Petersburgo y trata sobre un joven que es universitario, ¿no? Que es universitario, pero se ha retirado de la carrera. Él estaba estudiando la carrera de Derecho, entonces él por motivos económicos es obligado a dejar la carrera, ¿no? Entonces se retira. Entonces vamos a decir que es un joven ex universitario. Bien, nos dice que esta historia pues empieza en el siglo XIX, en una mañana de julio, dice una mañana calurosa, así empieza la obra, narrando en el siglo XIX, una mañana calurosa, en el mes de julio, eh, dice que empieza no contándonos del joven que empieza a salir de su dormitorio a escondidas para que no lo vea la patrona, no es decir, la señora al quien le alquila el lugar de donde él se está quedando, ¿no? de donde él se hospeda. Él sale cuidadosamente para que ella no lo viera porque él le debe mucho dinero, no le ha pagado del alquiler del cuarto que está habitando, ¿no? Entonces nos dice que empieza así, ¿no? Él empieza saliendo cuidadosamente para que no lo vea eh, la dueña de la casa, ¿no? Este joven, que ya les dije que es un ex universitario porque ya no estudia la carrera de Derecho, se retiró por motivos económicos, nos dice que eh, él viene enfrentando una crisis, ¿no? De unos pensamientos que se le agobian a él por motivos económicos, ¿no? Que ya no puede sustentarse, entonces son muchas las circunstancias que él para sumergido en el pensamiento. Este joven ex universitario de la carrera de Derecho es llamado Raskolnikov, pero le gusta que le digan Rodian, entonces vamos a llamarlo Rodian. Nos dice que él pues no sale a caminar por la calle, entonces él viene echando unos pensamientos que son malévolos, en otras palabras, ¿no? Ya que él va a una casa de empeño, a empeñar su reloj, porque él piensa que ya no tiene con qué sobrevivir, entonces empeñando su reloj pues tendría con qué sobrevivir unos días más. Entonces nos dice que él va a la casa del empeño, donde pues ahí se encuentra con una señora que es llamada Alena, ¿no? Alena es la empeñadora, ¿no? Tiene su casa de empeño, pero él la llama usurera. Él le ofrece su reloj, y lo cual pues la señora le dice que no vale lo suficiente, que él le daría menos por el reloj, que no vale lo suficiente con la cantidad que él estaba pidiendo. Entonces pues él en su mente piensa que él, o sea, lo llama, no, esa vieja usurera, como que sería un favor que la desapareciera, ¿no? Algo así. Empieza a surgir ya unos pensamientos que no eran humanizados. Bien, entonces él pues a pesar de que él tenía esos pensamientos sobre ella, entonces incluso él le dice que aceptaba, ¿no? Por la necesidad que él tenía, aceptaba, pero de todas maneras él salió furioso de ahí. Él empeñó su reloj y salió, ¿no? Con el poco dinero que le había dado a Elena, que era la empeñadora, no, la que era la dueña de la casa de empeño. Esta señora tenía fama de que se aprovechaba, era que como que se aprovechaba de los pobres, o como se aprovechaba de las personas que tenían la necesidad de obtener el dinero, y venían bueno, recurrían a ella para obtenerlo a través de joyas, ¿no? Que le empeñaba, pero ella se aprovechaba de la necesidad que tenían las personas.
Incluso también se dice que ella maltrataba a su hermana, que su hermana se llamaba Isabel, ¿no? Ella incluso maltrataba físicamente y psicológicamente a su hermana. Entonces él pues decide ir a desestresarse un poco, a pensar más, ¿no? A una taberna donde se encuentra, eh, con con un alcohólico que estaba tomando, eh, ¿no? El que le llamaban el borracho. eh, ¿Quién era esto? Marmeladov. Era un borracho, ¿no? Que tenía eh, problemas para el alcohol, ¿no? Porque era su vicio, que era, ya sabemos lo que es una enfermedad. Pues, y entonces ahí ellos se agarran a conversar y Marmeladov pues le cuenta, ¿no? Sobre que él tenía una esposa llamada Catalina y una hija llamada Sonia. Nos dice que Catalina era la esposa de Marmeladov, ¿no? Lo cual ella tenía dos niños que siempre tenían problemas económicos, y además de que ellos se enfermaban muy rápido, ¿no? Sus niños, le comenta, y que su hija Sonia se había prostituido, ¿no? Se había prostituido para que pueda sustentar a su familia, ¿no? Y incluso ahí él le comenta que él se aprovechaba porque estaba borracho. Le comenta que él se aprovechaba de su hija, o sea, del dinero que ganaba y le daba supuestamente para que sustente a su familia. Él se aprovechaba diciéndole que le falta, e incluso ese dinero lo cogía para que él pudiera tomar su alcohol, su bebida, ¿no? Entonces pues él, como estaba bien ebrio, ¿no? Empieza a hablar. Incluso él decide llevárselo, ¿no? Él agarra y se lo lleva a su casa por compasión, lo deja acostado y se regresa. Entonces una vez ahí pues él quiere volver a la taberna a pensar un poco, y es ahí donde escucha que porque incluso él cuando entra por primera vez, bueno, regresando, cuando él ingresa a empeñar a su reloj, él piensa, ¿no? Que, o sea, él, como ya les dije en sus pensamientos, empieza a decir, no, o sea, que si lo mataba a la señora, robaría todo lo que tenía y así solucionar los problemas económicos. Pero no era tanto de económicos sus problemas, sino ya venía acechando sus pensamientos que no tenían casi lógica, ¿no? Pero él dice que incluso cuando está entrando dice, ¿no? Que él, desapareciéndolo a la señora, pues tendría todo ese dinero y ya se acabaron sus problemas. Incluso dice, incluso entrando se pregunta, ¿alguna vez se quedará sola? ¿No? Para que pueda, no sé, acechar su crimen, cómo hacerlo, cómo planear, ¿no? Incluso él, entonces regresando, cuando él está en la taberna, escucha a unos jóvenes universitarios, ¿no? Les escucha diciendo, hablando mal de a Elena, que era bueno, Rodian lo llamaba usurera, que era la empeñadora, ¿no? Entonces él le dice que, incluso le dice que sería mejor, que el mundo sería mejor si ella no estuviera, porque es una maltratadora, se aprovecha de la necesidad de otras personas, incluso maltrata a su hermano. Entonces Rodian es como que ese mensaje lo toma muy personal, es como que él piensa que esos jóvenes justamente lo dicen para que él pueda hacer algo, para que él pueda, no sé, ayudar a la sociedad. Entonces él está también en la taberna, entonces ve a su hermana Isabel y por casualidad escucha cuando va a estar ella sola, ¿no? A Elena, su hermana. Entonces él pues regresa a su cuarto, incluso se comienza a pensar, es que creo que sobrepensaba las cosas. Entonces se comienza a pensar, y el día que era para que ella esté sola, se queda dormido, ¿no? Él duerme, se queda en un sueño profundo, pero a pesar de eso se levanta, y como que se levanta decidido a hacer, ¿no? Decidido a cometer el crimen. Él se levanta decidido y va, ¿no? Va por la calle, coge una hacha y va a buscar a la usurera. Lo cual pues espera que la señora no ingresa, espera que se voltee y le clava con el filo de hacha de atrás, ¿no? Por la parte de atrás. Le da. Entonces pues no. Él, al cometer su crimen, es como que se sintió como que espantado, ¿no? Porque no esperaba esa reacción. Entonces él rápidamente incluso empieza a coger joyas para que él lleve, y en ese acto que está pues ingresa la hermana de a Elena, quien era Isabel.
Entonces él, como dice, no puede haber testigos y pues le da 2 hachazos en la cara, dejando su cabeza en 2 pedazos. Y entonces él, al ver este acto, no agarra lo que había cogido y huye del crimen. Huye de ahí, entonces huye antes de que, porque por ahí estaban también pasando 2 pintores. Se dice que por ahí estaban pasando 2 pintores, incluso a un pintor le echan la culpa. Estaban pasando 2 pintores, entonces él logra huir, ¿no? Pero es como que él huye y entonces su ansiedad, su pensamiento lo consumían, ¿no? Incluso no durmió esa noche. Y al siguiente día él recibe un comunicado que tendría que presentarse a la comisaría. Entonces él, donde de los nervios, su ansiedad, ¿no? Él empieza a sentirse mal, ¿no? Es como que a desesperarse, su ansiedad tenía. Entonces al llegar a la comisaría se da cuenta de que él pensaba que era por el crimen, pero no fue por el crimen, sino era por el dinero que no le había pagado a la dueña de la casa de donde él estaba quedándose, ¿no? Entonces, pero él, al escuchar esto, al secretario redactar el caso del asesinato de la usurera, él automáticamente, al escuchar esto, como que su ansiedad y como que pum, se desmaya, ¿no? Entonces, lo cual pues ahí también empieza a sospechar que él, un poco el secretario, ¿no? Pero él, al despertarse, decide regresar a su casa. Y es donde ahí no hace esto, incluso menciona el título de la obra, ¿no? Como es Crimen y Castigo, ¿no? Crimen y Castigo. No, Rodian, o sea, no era como que hizo el crimen, cometió el crimen y no fue como que pagó estando en la cárcel, no, sino su propio castigo era estar ahí consumido por su conciencia, ¿no? Por lo que no lo dejaba dormir, incluso se enfermó por unos días porque tenía insomnios, pesadillas, ¿no? Entonces se dirigió bastante, ¿no? O sea, se deprimió, no quería salir y como que el insomnio, tenía pensamientos muy raros. Ahí también en una parte del libro también nos dice que él había publicado, antes de que cometiera el crimen, claro, él había publicado un artículo donde él describía a 2 tipos de hombres, que eran los hombres ordinarios, ¿no? Que era como cualquier persona normal, una persona normal, y los extraordinarios, quien era que reconocían un reconocimiento, como que se sentían superiores a ellos, ¿no? Entonces, incluso él se comparaba con Napoleón, ¿no? Él se comparaba con Napoleón. Es como que él se sentía superior a todos los demás y quería reconocimientos, él quería sentirse importante, ¿no? Y pensó, pues, ¿no? Que al matar esto, no sé, como que libraría algo de la sociedad y él podría reconocer algún reconocimiento, ¿no? Entonces él vivía con el miedo a ser descubierto por el asesinato, eh, por el miedo de descubrir ese asesinato, y que también no podría reconocer, no podría ser reconocido, algo, o sea, así no importante. Entonces, pues, así no, entonces él empieza a sentirse mal. Y luego él también nos dice que tenía una madre, ¿no? Una madre su nombre era Pulqueria, ¿no? Y tenía su hermana que era llamada Dunia. Donde su madre le envía una carta, ¿no? Diciéndole, bueno, para preguntarle cómo está, pero lo importante de la carta era de que le avisaba que que Dunia se iba a comprometer nuevamente con un hombre llamado Luyeni. Entonces es como que él se sentía culpable, se sentía con más cólera que por su culpa, su hermana, para que la ayude económicamente, no, se sentía como que enfadado y no estaba de acuerdo con eso. Luego, pues él quiere estar informado del caso. Es lo más eh, como que psicópata de su parte. Él quería estar informado del caso. Él incluso va al lugar donde cometió el crimen, empieza a ver, incluso empieza a preguntar a unos obreros que eran por ahí, le empieza a preguntar como que preguntas sospechosas, que esa mancha, por qué, o sea, él seguía como investigar, ¿no? Incluso también se dice que se fue a donde venden periódicos y compró porque habían pasado, ¿no? Días, semanas, que ya había pasado el crimen. Incluso él se fue a comprar periódicos que eran de notas anteriores y todo relacionado al caso. En su cuarto se agarra a leer el periódico y ve cómo está redactado el caso, ¿no? Del crimen. Incluso empieza a ir a reírse, como que burlándose
del que había escrito. Incluso él agarra un papel y dice, el crimen debería estar escrito así. Y él lo narra con sus propias palabras, como y cómo. Incluso él, bueno, en sí sabía más, ¿no? Que porque él había sido el que había cometido el crimen, pero él empieza a redactar el caso tal y conforme había sido. Eh, entonces, de esa parte podemos ver que su mente ahí no está tan bien, ¿no? Que, o sea, está, diríamos, enfermo, ¿no? Emocionalmente. Luego de eso, pues él decide ir a una taberna donde él es testigo de que Marmeladov, quien él había ayudado, quien era el borrachito, fue atropellado, ¿no? Incluso él intenta salvarlo, llevarlo a su casa, pero en su casa finalmente muere. Y es ahí donde él conoce a Sonia, y lo cual pues no eh, le trae atractivamente. Y él cuando está con Sonia es como que se alivia de ese dolor, es como que ya no tiene esa pesadilla, no tiene ese insomnio cuando está con ella, ¿no? Y es donde comienza a generar con Sonia, porque incluso Sonia era una prostituta, como ya le dije, pero en la obra no la critican, no el autor, como es esto, Fyodor, Fyodor Dostoyevsky, ¿no? El autor es como que no la critican por su trabajo, porque incluso Sonia nos habla que era una mujer que sí sentía vergüenza, pero es como que era su deber, ¿no? Porque no tenía otra opción para que ella pueda mantener a su familia. Entonces, incluso la llegan a comparar con María Magdalena en la obra, ¿no? Entonces, como que ese, como que si fuera prostituta no fuera un impedimento que él la viera con otros ojos. Incluso Sonia es religiosa, hace mención de la Biblia, ella lee constantemente la Biblia. Incluso le quiere, o sea, leer, ¿no? A Rodian, a Rokolov, pero él le dice que no quiere. Entonces él regresa a su casa, ¿no? Entonces su amigo, que era esto, Razumikin, él empieza a notarlo algo extraño, ¿no? O sea, empieza eh, como que sospechar, ¿no? Empieza como que por qué le afecta tanto el crimen. Entonces, hasta el mismo, eh, hasta el mismo juez, ¿no? Quien era Porfirio, empiezan a dudar, ¿no? De él, a sospechar. Incluso él había tenido una conversación con el juez, con Porfirio, donde le empiezan a cuestionar, ¿no? Pero tú dónde estabas, de tal hora a tal hora, de 7 a 8 creo, ¿dónde estabas? ¿Has estado ahí? ¿Ya? Entonces cuando él se sentía acorralado y era para que él confiese su crimen de que sí, él había sido, el pintor se declara culpable. Porque él cuando hace una mención, me olvida esto por recalcar, cuando él va a la comisaría, él se siente un poco aliviado porque incluso dicen que habían esto, habían detenido a un principal sospechoso que era uno de los pintores del edificio. Entonces es como que él se siente un poco más aliviado, incluso él está enfermo porque incluso tiene un doctor, ¿no? Que él viene constantemente a verlo. Y que eran sus unos únicos amigos, el doctor y Razukimi, que era el amigo, que eran los únicos amigos de Robin. Entonces, pues él, Razumikin, él se empieza a preocupar por su amigo, pero luego él descubre que él había dejado un reloj empeñado en la casa de empeño. Y entonces él pues supone que por eso está preocupado, porque no le van a devolver y quizás él quería recuperarlo y por eso estaba tan asustado con el caso, ¿no? Entonces, bueno, así. Entonces él empieza, ¿no? Sigue con los insomnios, incluso se queda en el amigo de Rasukini, pero se queda con su amigo y él incluso tiene delirios, ¿no? Se empieza a hablar dormido y él teme, ¿no? Él le dice que no se va a quedar más con su amigo, que se vaya, incluso le piden que se quede que lo dejen solo, por favor, porque no quiere estar con nadie, porque él tiene miedo de que él en sus delirios pueda decir que él mató a él, es el responsable del caso de la usurera. Eh, entonces vamos a recordar a la hermana de Dunia, quien él tenía, no, él tenía ella tenía un pretendiente que quería casarse con ella, que se llamaba Esbridalco y algo así. Era el quien estaba enamorado de Dunia, pero ella no quería, ¿no? Incluso eh, la cita a un lugar
Él la cita a un lugar y pues le dice que se vaya a verlo, ¿no? Que se vaya a verlo. Antes de eso también Razumikin, quien era el amigo de Rodia, le consigue un trabajo que era traduciendo novelas, pero él decide que no, él le dice que no, que, o sea, no puede, él intenta sacarlo, ¿no? Como un amigo intenta sacarlo de la depresión porque él piensa que, pues así, porque él estaba teniendo problemas económicos, pero no, porque incluso ya no tenía problemas económicos, porque él como que ya iba a desistir de esa idea, ¿no? Porque él se comparaba con Napoleón y él quería ser, era más el miedo de no ser un hombre extraordinario que lo estaba consumiendo a más, que eran los problemas económicos, ¿no? Porque incluso su madre dice que le enviaba dinero, pero incluso él a veces lo rechazaba o a veces lo aceptaba, pero lo regalaba. Incluso él a veces que el dinero que tenía lo tiraba por un río, ¿no? Entonces es como que ya no era problema económico, sino era el miedo de no ser un hombre extraordinario. A que, o sea, quería ser un hombre extraordinario y vivía con el miedo de ser un hombre ordinario. Eh, una de estas, Sonia cuando se va a su casa, ¿no? Le lee la parte del pasaje de la resurrección de Lázaro, donde él pues la deja que la lea y escucha esa parte de la resurrección de Lázaro. Y es como cuando él escucha esa historia, él sueña, no, él tiene la esperanza de tener una nueva vida o de comenzar de nuevo. No es como que la resurrección no solamente de cuerpo, sino espiritualmente. Luego de eso, pues al no poder más con toda esa tragedia, él le confiesa su crimen a Sonia. Él le confiesa su crimen a Sonia, ¿no? Y lo cual pues ella le sugiere que diga la verdad, ¿no? Entonces pues lo cual a esta confesión escucha su amigo, Razukinin, quien pues él escucha todo lo que dice Sonia. Entonces su amigo ya sabía que era el responsable del caso de la usurera. Luego de esto, como estaba diciendo, Dunia tenía un pretendiente llamado eh, Svridalgai, quien pues él estaba enamorado perdidamente de ella, ¿no? Y quien era el que estaba investigando a su hermano Rodia, lo cual pues él la cita en un lugar, ¿no? Y le dice que por favor que se casara con ella, o caso de lo contrario, demandaría porque le dice que Rodian era el asesino de la usurera eh, y él podría hablar en la comisaría. Y lo cual pues es como que empieza a chantajear a su hermana Dunia para que ella pues se case con ella, lo cual pues Dunia se opone rotundamente, incluso intenta defenderse agarra un como que palo o algo así y empieza a defenderse, ¿no? Entonces el primero es como que se opone, cierra la puerta, pero ya luego al ver que Dunia se opone rotundamente, él la deja marcharse. Luego él se siente Luego él se siente triste, se siente devastado, no se siente emocionalmente, no está bien. Sale a caminar esa tarde, toda la tarde, y en la noche no puede dormir, tiene insomnio, se siente mal al rechazo de Dunia y empieza a reflexionar todo lo que había hecho antes, incluso el abandono de una niña y que por su culpa se había prostituido una niña más. Entonces no puede con la culpa, en la mañana se levanta y agarra una pistola y pum, se dispara y muere. Pero antes de ello, deja dinero en su casa de Sonia para ella y para Roddy. Les deja para los dos un dinero. Entonces, pues, Dunia también al conocer el caso de su hermano, pues él le sugiere que se declare culpable, no que ya que, como les dije antes, el castigo no era que esté en la cárcel, sino era su propia conciencia. Entonces Sonia se lo pide, eh, incluso le dice que se vaya a la plaza y bese la tierra y pida perdón. Entonces él se va a la plaza, eh, se va a la plaza, besa la tierra y pide perdón. Luego va a la comisaría, habla con el juez Porfirio y él comienza a decir que él es el culpable del caso de la usurera, ¿no? Que él había cometido el crimen tanto de a Elena como a Isabel. Incluso él estando en la prisión nos dice que él se siente como que superior a los demás. No, él se siente superior, pero cuando él va a la cárcel a declararse, Sonia le da la Biblia y una cruz chiquita. Incluso él empieza a leer el Nuevo Testamento. Y es como que cuando él empieza a leer eso, incluso Sonia lo visita al penal y se da cuenta de que el amor de Sonia
es incondicional y se da cuenta que con ella quería pasar el resto de su vida. Entonces se da cuenta que no está malo ser un hombre ordinario y que él podría vivir así, incluso a sus demás compañeros ya les veía a todos iguales, que todos eran iguales. Es como que el amor de Sonia lo hizo recapacitar, ¿no? Entonces yo creo que Fyodor, Dostoyevsky quiere no decir que a pesar de que las personas hayan cometido algún crimen, hayan cometido lo que sea, tenemos derecho al perdón y a comenzar una nueva vida más allá. Entonces la obra Crimen y Castigo termina, ¿no? Que le dieron 8 años de trabajo, ya habían pasado 2 años más, pero le quedaban 6 años de trabajo más, que era un trabajo forzado en Siberia y que pues ahí esperan su libertad para que estén juntos y sean felices con Son, ¿no? Y así termina la obra Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Eso ha sido todo, nos vemos en el próximo video. Gracias.